bienvenidos a Piensa Valparaíso. Gonzalo, estamos en problema, hoy día estamos solos, estamos sin jefe. Hola, buenos días. Estamos sin Jorge Martínez este día sábado. Nos ha mandado muchos saludos antes de partir el programa. Él está trabajando en estos minutos por la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización, así que él igual está trabajando y nosotros estamos acá, Gonzalo, con un buen invitado. Así, estamos en Piensa Valparaíso, programa de la Fundación Piensa, que busca justamente conversar y dialogar sobre desarrollo regional y sobre nuestras propias oportunidades y posibilidades. Y tenemos un gran invitado, Eitan Fried, que es uno de los coordinadores de la mesa de trabajo, sí, de la Fundación. Eitan Fried, él es ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, aparte tiene un máster en innovación y emprendimiento. Es el coordinador de la mesa de retención de talento, una mesa que tenemos en la Fundación ya, yo creo que hace unos 2 meses, Eitan, corrígeme. Sí, así es, hace ¿Sí? 2 meses. 2 meses, una mesa de gestión de talento, de retención de talentos regionales que están haciendo un profundo análisis. La idea es que junto con Gonzalo y Eitan podamos ahondar sobre esta temática, conocer un poco cuál es el diagnóstico inicial, cuál es la identificación del problema, pero también un poco conocer hacia dónde se quiere orientar la mesa. Eitan, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Feliz de venir a compartir un poco lo que hemos estado trabajando entre 4 paredes, que mucho no se ha sabido. Y importante que sensibilizar un poco a las personas y que comprendamos un poco qué está pasando realmente con esto de la fuga de talento. Eitan, cuéntanos un poco primero para que nuestros auditores entiendan quiénes están discutiendo este tema, que es tan relevante para la región y no solo para la región de Valparaíso, sino que para todas las regiones de Chile, que vamos a profundizar un poco más sobre ese tema. Pero ¿quiénes están discutiendo? ¿Quiénes son los que están en estas 4 paredes que dices tú? Este tema se está discutiendo en la Comisión Asesora Presidencial. Hay una subcomisión, un grupo temático que se dedica al tema del fortalecimiento de las capacidades locales y territoriales, y una de sus líneas de trabajo es sin duda la fuga de talentos, entre otras. Y a nivel regional, en Piensa, convocamos a una mesa donde hay actores de distintos sectores, una mesa multisectorial, que el objetivo es tener la mayor representatividad de la sociedad en términos de que se pueda profundizar en este problema y generar propuestas concretas. ¿Quiénes están? ¿Te doy los nombres? O por último, detállanos desde qué mundos vienen, porque de repente es bueno entender que estas miradas, o sea, la idea de estas mesas precisamente es reunir a diferentes miradas en torno a un objetivo común. Así es. Tenemos a representantes del sector empresarial, representantes de empresas, dueños de empresas y gerentes ejecutivos, que ellos son finalmente quienes dan los empleos. Es importante su participación porque la fuga de talento se da en parte porque no hay suficiente empleo para que todos se puedan quedar acá. Está también el sector universitario, tanto universidades privadas, universidades técnicos profesionales, universidades técnicas. Está también el sector cultural que es muy fuerte dentro de la identidad de nuestra región. Está también, tenemos una santiaguina en la mesa, una santiaguina que logramos atraer como región, que ella está formando su vida de nuevo acá. Un talento santiaguino se viene a la región. Exactamente, pasa, muchos ni se lo imaginan, pero nos valoran más afuera muchas veces que lo que nosotros valoramos en nuestro propio territorio. Y también está gente con experiencia en el sector público. Hay gente que ha trabajado en intendencias, en municipalidades, en servicios públicos, y ellos aportan en el fondo una mirada más de lo práctico y lo técnico que pretendemos llegar a políticas públicas con esto. Claro, o sea, los cambios que se podrían generar desde el Estado, desde el gobierno para movilizar un poco el tema de la retención de los talentos. Exactamente, aquí buscamos solucionar el problema de raíz, atacando un poco las causas de esto, y eso requiere que esto sea contemplado dentro de esa gran reforma, la descentralización, y los instrumentos públicos y políticos son fundamentales. Oye, y a juicio tuyo, Eitan, ¿cuáles son esas causas? ¿Por qué hay fuga de talento? Porque en lo que debe coincidir la Comisión y ustedes también, es que la fuga de talento es hacia Santiago, digamos, que es como el gran concentrador de recursos, de decisiones y de personas. ¿Cuáles son las causas desde acá? Sí, de la región de Valparaíso. Como tú bien dices, Santiago es, como lo llamó Jorge Martínez, nuestro director ejecutivo, un pulpo insaciable, que dentro de esa hambre que tiene o lo que necesita para seguir desarrollándose es tener a los mejores en su territorio, y por eso le quita no solo los recursos a las regiones, la autonomía, su poder de decisión, sino que también los talentos, que son quienes desde el mundo público y privado
contribuyen al desarrollo de la región, al desarrollo de empresas, a la generación de empleo, y efectivamente se fugan principalmente hacia Santiago. Tampoco hay que desconocer el tema de la minería, que hay muchos profesionales de diversos rubros, no solo el rubro minero, que se fugan también hacia la región, hacia el norte principalmente. ¿Por qué? Es un problema que tiene múltiples causas. Entre ellas, sin duda, las primeras son los temas de empleo. Las oportunidades laborales que hay en los centros más desarrollados económicamente hablando, que necesitan profesionales y que son capaces de ofrecerles mayores sueldos de los que ellos pueden encontrar aquí en la zona. Y no solo mayores sueldos, sino también más oportunidades de empleo, porque acá se nos fugan los talentos. En Santiago ellos necesitan atraer talento, ellos tienen una escasez de talento. Nosotros tenemos un déficit, un sobrestock, exactamente. Lo mismo pasa en el norte. Entonces, además de generar más oportunidades, mejores condiciones en términos de salario, hay también mejores condiciones en términos del desempeño profesional que pueda tener un profesional, un técnico, una persona calificada en términos de seguir creciendo dentro de una organización, porque son organizaciones más grandes. Al parecer acá tenemos organizaciones mucho más pequeñas. O sea, hacer carrera. Exactamente, hacer carrera, lograr ascender, lograr aprender y lograr también vivir en un entorno más estimulante en términos de empleo profesionales, relacionándose con otras empresas de otros países de Latinoamérica. En Santiago se manejan muchas empresas para toda Latinoamérica, desde Santiago, multinacionales principalmente, y eso en términos de empleabilidad. Y hay otro tema súper importante que es lo que da el entorno, la calidad de vida, los accesos a los servicios, tales como hospitales, clínicas. Sabemos que hay una falta de profesionales, no solo en el área de la salud, sino que en el área de la educación. En regiones, Valparaíso tenemos la suerte, y esto es como análogo, porque estamos muy cerca de Santiago, lo cual nos permite acceder a estos servicios. Pero ¿qué pasa en las zonas más alejadas, donde muchos no tienen acceso a profesionales de ciertas especialidades y finalmente quienes se van a Santiago se desarrollan ahí? ¿Y qué pasa en ese análisis, que yo lo suscribo en lo general, con el emprendimiento? Porque yo me imagino que a todas las variables que han debatido, digamos, también el emprendimiento debe ocupar un rol, porque nuestra región tiene 120.000 estudiantes universitarios de educación superior, hay casas de estudio de muy buen nivel, hay un contexto de calidad de vida muy potente además acá, donde hay proximidad, estamos cerca de Santiago y en este caso opera como ventaja, pero hay un entorno que aparentemente no es lo suficientemente fuerte para emprender acá, ya sea por yo creo que podría ser, hay una responsabilidad probablemente del Estado que no favorece, pero también del sistema bancario, probablemente que no logra empujar o no tiene políticas, digamos, que permitan empujar estos primeros emprendimientos, y finalmente la gente prefiere, o los jóvenes prefieren emplearse en una cadena productiva instalada, que es un poco lo que decías tú. Sí. ¿Cuáles son las variables que ven en materia de emprendimiento? ¿Qué pasa? Sí, efectivamente nuestra estructura productiva regional no es capaz de generar suficientes puestos de empleo para la cantidad de profesionales que se forman en nuestra región. Entonces, el emprendimiento aparece como una vía para autoemplearse, pero buscando oportunidades. Los talentos, por lo general, se mueven no por necesidad, sino que se mueven por estímulo más de oportunidades, de tratar de crecer y contribuir con una alta potencialidad. Y ahí es donde efectivamente el gobierno tiene cierta responsabilidad, porque en los últimos años ha implementado políticas de emprendimiento, de innovación, que han sido muy beneficiosas para el país. Ha logrado posicionar a Chile como un referente en la región, incluso en el mundo, en materia de emprendimiento e innovación, fortaleciendo principalmente el ecosistema, la cultura, el entender que emprender es una oportunidad viable, le hace bien al país y le hace bien a los profesionales, y necesitamos más emprendimiento porque son quienes generan la mayor cantidad de empleo y más alto potencial, y nos permiten además diferenciarnos, emprendimiento con innovación. Y ahí es donde estas políticas se han desarrollado principalmente desde Santiago.
Eso te iba a desde preguntar, Santiago. Eitan. ¿Hay una diferencia entre el énfasis que se da hacia Santiago y hacia las regiones en estas políticas que tú has estudiado? En esta etapa inicial de las políticas públicas que han habido en los últimos años, sí había una diferenciación, había una concentración de la generación de la oportunidad en Santiago, y eso se puede ver muy simple con el caso Startup Chile, que es un programa de Corfo, que nació en Santiago, que busca atraer talentos de otros países para que vengan a contribuir con sus conocimientos, con su experiencia en nuestra zona, y por ciento emprendedores locales. Y este programa se ha desarrollado con mucho éxito. Ha sido en Santiago. ¿Cuál es la buena noticia? Que la agenda de productividad, competitividad e innovación que se acaba de lanzar hace un par de meses del Ministerio de Economía regionaliza Startup Chile. Entonces se viene Startup Chile en algunas regiones, tratando de descentralizar un poco este beneficio, entendiendo que logramos el objetivo de posicionarnos como país. Ahora equilibremos un poco a nivel territorial esta desigualdad que se generó. Pero como decías tú, también está el tema del financiamiento, está el tema del entorno. Y ahí hay un tema de acceso a capital. Hay un tema de acceso a capital. Fondos públicos de la Corfo como Capitales Semillas, se tiene que acceder a ello a través de una incubadora. Y hay regiones que no tienen incubadora. Nosotros en Valparaíso, en la región, tenemos 2 incubadoras muy buenas, de gran prestigio, de las primeras que hay en el país. Pero en Santiago hay muchas más. Y no solo en esa etapa de incubación y de partir con un emprendimiento, con un capital semilla de la Corfo, sino que pasa después, cuando son emprendimientos de alto potencial, de alto riesgo, porque son innovaciones que no tienen una rentabilidad inmediata, un retorno inmediato, y que además muchas veces requieren más financiamiento del que tenían planificado, porque están innovando, están creando cosas nuevas. Hay acceso a capitales de riesgo, a inversionistas ángeles. Son aquellos inversores que esperan una rentabilidad mucho mayor porque ellos asumen un riesgo mucho mayor al financiar proyectos que todavía están en esa incertidumbre. Y el acceso a estas redes están en Santiago. En Santiago todas las redes de capitales ángeles que hay están en Santiago. Pero como región estamos conscientes de esto y nos estamos haciendo cargo, y quiero aprovechar de felicitar a la incubadora Crisalis, que esta semana tuvimos el foro de inversión aquí en el Palacio Cauciño, en Valparaíso, en donde logramos atraer a emprendedores incubados en más de 9 incubadoras en todo el país, atraerlos a Valparaíso, y durante 2 días tuvimos exposiciones de emprendedores de todo el país, por cierto de Valparaíso, que ellos hacían una presentación de sus proyectos al panel de inversionistas. Están representadas las principales redes de inversionistas ángeles y también inversores particulares. Y eso está pasando en Valparaíso. Eso es una muy buena señal y necesitamos más acciones de ese tipo. Así que mis felicitaciones. Y en términos, de la banca, quienes apoyan muchas veces a las pymes, a otros emprendedores, la banca tiene su sistema en donde trata de minimizar los riesgos, y los emprendimientos de alto potencial que tienen un componente fuerte de innovación son por lo general emprendimientos de alto riesgo, porque está la incertidumbre presente, porque no hay mucho historial, son cosas nuevas. Así es. Entonces es complejo el tema, pero del emprendimiento como región tenemos que creernos el cuento, porque tenemos una identidad emprendedora. ¿Cuántas empresas se han fundado acá? O no solo empresas, instituciones. Sí, claro. Está en nuestro ADN. La región se fundó con inmigrantes que llegaron sin nada y lograron salir adelante, y con la gente que ya estaba acá, que se apropió un poco de esta cultura que venía de afuera, de tratar de crear y tratar de generar más, en el fondo. Sobre ese tema también quería entrar, Eitan. La Fundación Piensa, dentro de sus áreas de investigación, tiene el desarrollo regional, y ha abordado también el tema de que muchas empresas que se crearon acá en la región han tenido que emigrar hacia Santiago para tener un mayor desarrollo. ¿Ustedes cómo lo enfrentan desde la mesa de retención de talento, esta migración del privado hacia la región metropolitana? Sí, cuando analizamos el tema de la fuga de talento, dentro de todas las causas que hay, dijimos, son 2 las principales. Para que un talento se vaya, tiene que, por un lado, satisfacer su necesidad o su deseo en torno a la empleabilidad, y su necesidad y su deseo en torno a el entorno, la calidad de vida, la infraestructura, la cultura. Y en términos de la empleabilidad, lo primero que nos dimos cuenta es que tenemos que tener más empresas, nuevas empresas, que generen más y mejores empleos. Por eso, las primeras sesiones, finalmente no hablábamos de retener y atraer talento, sino que hablábamos de retener y atraer empresas, y formar nuevas empresas, porque finalmente son ellas las que producen las oportunidades laborales.
Y efectivamente se nos han fugado empresas por tal vez una mayor optimización, la estructura de costos, pero el tema no solo es numérico, hay un tema también de redes, de contactos, de apoyos, y hay incluso un tema que lo conversamos en la mesa, que hay un tema moral. Hay un tema moral, hay un tema de identidad, hay un tema de sentido de arraigo. Y en ese sentido, este problema, si se aborda desde esa perspectiva, al final hablamos de un problema moral, un problema sociológico en torno a la individualidad de las personas o su incapacidad o su desinterés por ver que su actividad contribuye al desarrollo de un territorio puntual. Y ahí es donde muchas veces algunas personas que toman decisiones priorizan más la decisión de su corporación en términos de sus objetivos por sobre la región. Y es un tema súper complejo, da para mucho análisis sociológico, mucho más que numérico, pero es un tema que estamos abordando y estamos tratando de profundizar en él para generar propuestas e incentivos para empresas que se fueron, retornen, y para generar nuevas empresas y atraer empresas incluso al extranjero, que hemos tenido casos que muy pocos conocen, que son emblemáticos. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuál? Hay una empresa, que esto no sé si alguno lo han escuchado, hay una empresa que se llama, no estoy haciendo publicidad, sino solamente comentando algo que se debiera replicar, una empresa india que presta servicios financieros, que se llama Evanescence, que llegó a la región de Valparaíso atraída por la Corfo, por una política pública, en donde se instalaron en Curauma, en un edificio tecnológico que justamente una de las cosas que buscaba era esto, generar ahí un polo tecnológico, y ofrecían plantas, oficinas gratuitas para que las empresas tengan un incentivo numérico, concreto, real para instalarse acá. Entonces finalmente a la empresa era más barato instalarse acá que en Santiago porque no pagaba arriendo. Claro. Entonces tuvieron un arriendo gratuito durante un periodo de tiempo que luego, una vez que se acabó, la empresa se quedó acá y decidió invertir acá porque desde acá prestan servicios a todo el mundo. O sea, fue el primer gancho. Fue el primer gancho, exactamente. Y hoy en día esta empresa tiene varios pisos en un edificio en Viña, exactamente. Sí, se fueron de Curauma. Se fueron de Curauma, exactamente, así que está disponible el edificio Curauma para las empresas que quieran tener algún espacio acá en la región. Yo creo que tú has dado un ejemplo que es realmente, nos vamos a meter en un tema muy complicado, porque tiene que ver con las expectativas del desarrollo y cómo tú configuras el desarrollo empresarial y cuáles son las expectativas que pones también sobre los egresados del sistema de educación superior. Porque la política pública vinculada al polo tecnológico la conozco, créeme que muy, muy bien. Tuve mi oficina de mi empresa al interior de ese edificio y hoy día es un edificio en crisis, claramente. Y es porque la política pública que buscaba atraer empresas, finalmente, en un determinado momento, cuando las empresas tecnológicas, los centros de innovación tenían que venir a Valparaíso, el pulpo insaciable bypaseaba la política pública y los dejaba en Santiago. Y los principales, empezamos a dar cuenta que los principales centros de innovación en un determinado minuto estaban quedándose en Santiago y algunas universidades lograban capturar alguna línea de acción de ese centro de investigación y se generaban la Santa María, la Católica de Valparaíso, generaba algunos convenios muy específicos. Entonces, la duda que yo siempre he tenido es cuando partió el polo tecnológico, un buen ejemplo de análisis para lo que estamos hablando, algunos pensaban que iban a llegar las oficinas de Microsoft centrales acá y las de Apple, lo que era, las de IBM. Claro, lo que era absurdo. Bueno, llegó Motorola y se instaló en la Universidad de Santa María con una de sus oficinas para América Latina. Pero no buscaron generar un entorno emprendedor en torno a las capacidades locales, porque startups es una buena política pública, pero es una política pública coja, en el sentido de que busca potenciar y generar un ecosistema y poner una bandera en el mundo. Claro. Y desde ese punto de vista es muy valioso. Pero te olvidas, por eso también es una buena noticia lo que tú estás contando, pero te olvidas de los emprendimientos que son de naturaleza local y que no necesariamente buscan transformarse de nuevo, digamos, en un Microsoft, ¿ya? O en un Facebook, ¿ya? O en un Twitter. Lo que están buscando es generar una empresa de base relevante con determinado alcance,
pero que se quede en la región y que se instale en la región. Y eso significa que no hay políticas públicas en el fondo de menor alcance. Y eso es un problema mayor. Fíjate que un ejemplo. Antes yo creo que estamos al borde de la pausa, ¿no? Pero sí, un ejemplo muy breve. En Canadá, en Ottawa, el polo tecnológico tiene 1.500 empresas. Ottawa son 1 millón de habitantes, como el Gran Valparaíso. Tienen una empresa ancla, que es Nortel, que es como la Nokia, y tienen los servicios del Estado en torno y tienen, no sé, 1.450 empresas que son de Ottawa y que en el fondo juegan en el encadenamiento. Entonces tú dices, ¿dónde están de esos 120.000 estudiantes de educación superior las oportunidades para que se instalen acá, para que crezcan acá, se desarrollen acá, hagan su vida acá y tengan ese arraigo, ese sentido de identidad que les diga, bueno, aquí tenemos buena calidad de vida y es posible? Bueno, ahí tenemos ya un tema entonces para el segundo bloque de nuestro programa. A lo mejor, Gonzalo, reflexionar sobre la política y las acciones aisladas, o sea, porque cuando las acciones son aisladas y no tienen una concatenación que se llama ya más política, es el problema. Uno da chispazos, pero no se transforma en un sistema elaborado. Quédense con nosotros, estamos acá en Piensa Valparaíso, no se olviden de nuestro Twitter, @fpiensa, para que vayan comentando. Volvemos al tiro. Buenas tardes ya, buenos días, buenas tardes, acá día sábado, estamos con Piensa Valparaíso. Eitan Frit es nuestro invitado de hoy, él es coordinador de la Mesa de Retención de Talentos en Fundación Piensa, ingeniero comercial, máster en innovación y emprendimiento. Gonzalo, habíamos dejado como última reflexión en el bloque anterior un poco la diferencia entre una política pública y acciones que son más bien chispazos, pero que finalmente no se transforman en un cambio sustancial para el tema de retener los talentos en la región, empujar el emprendimiento regional, el desarrollo. Estábamos en eso, Gonzalo. Lo que ocurre, efectivamente, lo que ocurre es que, y voy a mostrar directo a la región de Valparaíso para ponernos a criticar, que es lo que somos especialistas. No hay desarrollo endógeno. ¿Qué significa el desarrollo endógeno? Significa hacerte tu cargo de tu propio destino. Y yo creo que un elemento central de la falta de descentralización es que no existen elementos contundentes que digan que en el caso de nuestra región estamos disponibles a hacernos cargo de lo que tanto reclamamos. Porque si estamos pidiendo descentralización, también tenemos que tener un plan regional. Un tema de empoderamiento también, por eso, Gonzalo. A eso voy, porque hay estrategias regionales de desarrollo, hay algunas políticas públicas en algunos temas, pero uno ve que cuando hay decisiones, las decisiones muchas veces no son coherentes con esos propios instrumentos de planificación que se han creado, y muchas veces hay decisiones que se toman en Santiago, ¿ya? Y que pasan por encima. El ejemplo que discutíamos hace un momento del polo tecnológico es eso, o sea, un presidente de la República crea la instancia para desarrollar tecnológicamente Valparaíso, intenta poner de acuerdo al Estado, a la empresa y al sistema de educación superior, que es la triada del círculo perfecto, digamos, que es donde ha ocurrido desarrollo de alto alcance, es cuando estos tres actores están funcionando unidos. Me recuerdo a propósito de que Medellín es parte de nuestras conversaciones cotidianas, estando en Medellín y conociendo el proyecto de la Ruta N, que es el proyecto tecnológico de Medellín, conversaba con el gerente del proyecto, Juan Pablo, y al lado, ahí está el polo tecnológico que nosotros añoramos hecho realidad, digamos, funcionando. Y son 3 edificios, y yo miraba uno de los edificios, el edificio de la IBM. Entonces yo le decía a Juan Pablo, ¿por qué IBM se instaló acá? Mira, fue muy simple, vinieron los ejecutivos de IBM, y estábamos compitiendo con Chile. Y fueron a Chile y hablaron con el Estado, con las universidades y con la empresa privada. Y todos les dijeron cosas distintas. Fueron a Medellín y tanto el Estado, las universidades, era una sola línea, entonces no se perdieron. Y ahí los subsidios no operaron. O sea, aquí también había subsidios, pero ellos prefirieron quedarse allá porque había una línea de planificación y desarrollo. Entonces, claro, a eso voy con lo que decía al comienzo, que para que exista un poderoso desarrollo, y probablemente tiene mucho que ver con la retención de talentos, tiene que haber un plan. O sea, tú te quedas donde la cosa va para alguna parte. Digamos. Donde existan certezas también, lógico. Gonzalo. ¿Cuál es la estrategia? El emprendimiento necesita un nivel de certeza para que uno se pueda proyectar en el tiempo. O sea, un emprendimiento que tú no sabes qué es lo que va a pasar al año siguiente, no vas a invertir en ese sector. Y te puedo decir una cosa más, perdón, para darle la palabra a Eitan, pero sí quiero decir esto.
porque la pura verdad no hay, por eso hay que decirlo. Las autoridades en general no entienden nada de emprendimiento ni de innovación. Y tampoco nadie tiene por qué entenderlo, digamos, pero uno puede estudiarlo o puede escuchar. Y yo tengo la impresión, y lo digo aquí muy responsablemente, que no entienden, independientemente de la línea política, gobiernos anteriores, subanteriores, actuales, no entienden de emprendimiento e innovación. Entonces, crear políticas de emprendimiento e innovación, que son la base que te da la diferencia hoy día, sin entender, es muy complejo. O sea, tú no le puedes pedir a alguien que no comprende el valor que tiene, que lo desarrolle. Y yo me imagino que eso probablemente ha salido en la mesa. Cuéntanos tú mismo. Digamos. Sí, y lo hemos conversado y hemos conversado el tipo de políticas que esperamos y que queremos proponer también. Y efectivamente necesitamos acá más que subsidios, más que bonos, que son las políticas que hasta ahora se han propuesto en este tema según varios estudios. Necesitamos generar una nueva cultura, una nueva interacción, un ecosistema que potencie la innovación no solo para el emprendimiento, sino para el pensamiento y el diseño de estrategias desde el sector público, desde el sector privado, desde la empresa ya constituida. ¿Por qué? Porque si seguimos haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, vamos a obtener los mismos resultados. Y nosotros no queremos eso, queremos otros resultados, y para eso tenemos que empezar haciendo las cosas distintas. Y hacer las cosas distintas tiene que ver con primero creernos el cuento, empoderarnos, desarrollo endógeno, que esto salga de nosotros, y parte de eso lo estamos haciendo, pero también tiene que ver con tratar de ir un poco más allá, y hasta ahora solamente hemos operado a nivel territorial, principalmente con la estrategia de desarrollo regional, que fija qué es lo que debiéramos hacer o hacia dónde debiéramos ir, poniéndonos como meta el 2020, pero que no ha sido lo suficientemente potente para lograr diferenciarnos o estimular una matriz productiva que demande más capital humano, que nos permita diferenciar, que permita que Valparaíso se convierta en un referente en determinada materia según nuestra identidad, lo que hablábamos antes. Ahora, Eitan, perdón, la mesa hace un par de días, semanas, salió en la prensa que la mesa también tiene la intención de proponer hacer un entregable a la Comisión Asesora Presidencial, justamente en esta pata que tiene que ver con la retención de talento, el desarrollo de las competencias regionales, para que esas ideas que se están generando desde la misma mesa de Piensa puedan ser instaladas y propuestas a la comisión, ¿no? O sea, sí. La idea también es avanzar en ese sentido. En el marco de la descentralización y del desarrollo regional, la mesa se ha volcado más hacia el desarrollo regional que hacia la descentralización, más hacia la regionalización y el desarrollo endógeno. Hagamos cargo nosotros y propongamos nosotros desde Piensa, en coordinación y comunicación con distintos actores que están haciendo algo similar, porque ahora se está incluso terminando una nueva herramienta que hay de estrategia, que es el ERI, la Estrategia Regional de Innovación, que es primera vez que se va a publicar en nuestra región, lo cual es un gran avance. Otras regiones ya lo tienen y han avanzado muy bien en esa línea, que les permite diferenciarse en términos del desarrollo que ellos quieren. Pero la diferenciación también es un tema importante, o sea, uno también no puede aspirar a tener un desarrollo en todas las áreas, o sea, decir como ser bueno para todo. Lógico. La región tiene que identificar cuáles son sus fortalezas y sobre esas definir un emprendimiento y un desarrollo, ¿no? Exactamente, y eso es lo que estamos haciendo en la mesa, y el objetivo concreto y la invitación sobre la cual nos hemos conformado como mesa es tener de aquí a diciembre un sistema, una propuesta regional de un sistema de incentivos que permitan formar, atraer y retener talentos para el desarrollo regional, mitigando un poco esta fuga que tenemos, pero principalmente abordando el tema de fondo, que es por qué se van los talentos. Entonces, en la mesa hicimos un proceso metodológico muy riguroso, porque lo que vamos a proponer tiene que ser contundente, serio y bien justificado. Entonces hemos identificado cuál es el problema a fondo, porque si nos quedamos en que el problema es la fuga, no vamos a solucionar el problema, porque la fuga de talento es una consecuencia de un problema mucho más grave. Entonces hemos llegado a que la razón de la fuga es el carácter centripetal de Santiago. Explícanos ese... Llamado en términos... el pulpo insaciable. El pulpo insaciable. Pero lo hemos llamado de una manera más elegante. Y lo hemos justificado con... En primer lugar, lo hemos detectado con síntomas que son evidentes. Que hicimos un análisis que pronto lo vamos a publicar para que puedan descargarlo a través de nuestra página fundacionpiensa.cl y del Twitter fpiensa. Hemos visto que nuestra región, Valparaíso, en comparación con Santiago, tiene un menor desarrollo económico, medido como por el PIB per cápita. La región de Valparaíso
en PIB per cápita está en el lugar número 9. Y bajó. Y bajó estuvo en el porque séptimo. estuvo en el séptimo en el año 2003. En 2003, sí. Y bueno, las regiones mineras se escapan, por cierto, porque tienen una producción muy alta y una población muy baja. En fin, tenemos menores tasas de crecimiento de la producción. Las regiones, todas las regiones, menos Santiago, crecen a un 12%. Valparaíso crece a un 11.23%, creció un 11.23% entre el año 2008 y el año 2012. Santiago en ese mismo periodo creció un 20%. Es decir, Santiago crece a tasas mucho más aceleradas y sostenidas que el resto del país, profundizando la centralización y concentración de riqueza. Y eso es histórico también, el rezago económico de Valparaíso. Sí. Y viene desde muchos décadas. años. Tenemos expectativas económicas de un entorno profesional que son poco estimulantes por lo atractivo que es Santiago. Es decir, estamos comparando. Tenemos expectativas intelectuales de un entorno poco estimulante. ¿Cómo lo medimos eso? Por ejemplo, quienes postulan a una beca Chile, que es un instrumento público que forma capital humano avanzado, que van a estudiar al extranjero, quienes postulan a magíster y son beneficiarios, el 63% es de Santiago. De Santiago. O sea, postulan mucho más del 63%. Y el 7,6% solamente es de Valparaíso, ¿no? ¿Cuál es el 7,6%. El 7,6%. En la beca de magíster. Eso está bajo el promedio, porque Valparaíso en general, en todas las estadísticas, está alrededor del 10%. En torno a la proporción de la población que tiene. Nosotros somos el 10%. Somos como el 10%. Así. Tenemos también un desequilibrio de stock de capital humano calificado. Santiago representa el 40% de la población de Chile y tiene el 50%, tenía el año 2002, porque este dato se hizo en base al último censo que está validado, tenía más del 50% de los profesionales y técnicos. Tenemos una migración de los mejores puntajes de alumnos de la PSU a universidades de Santiago. Hay regiones en las que esto llega al 100%, lo que O'Higgins, como no tiene ninguna universidad y se acaba de proponer y ya lanzar el proyecto de una universidad estatal para la región de O'Higgins, el 100% de los mejores se va para Santiago. Ahí se entiende, pero en una región como la nuestra, que es universitaria, que es eminentemente universitaria, o sea, es un drama el dato que nos estás entregando. Exactamente, y de los mejores o de los talentos, entendido que son tal vez el 10% superior de su generación en términos académicos, 1 de cada 4 estudiante que rinde la PSU se va a estudiar a Santiago. O sea, uno podría entender que se va a estudiar medicina, derecho, a un par de universidades que están en los mejores rankings, pero acá no tenemos malas universidades, muy por el contrario, tenemos escuelas muy tradicionales en los diversos ámbitos. Bueno, en esa misma mesa, Ethan, de repente, cuéntanos cuál es la visión de las universidades, la mesa de Piensa, que tú nos decías que también el mundo académico está presente. ¿Cómo ven esto? Sí, los datos que nosotros tenemos en términos de la fuga de talento son en base a la PSU, ¿vale? Porque es lo que se ha evidenciado hasta ahora en distintas publicaciones en términos del puntaje que obtienen y en la universidad a la que ingresan y su procedencia de región. ¿Qué pasa con los profesionales que una vez se gradúan de la universidad? No hay ningún estudio en Chile hasta ahora que logre evidenciar cuáles son las brechas o cuáles son los tamaños de la fuga que hay en términos de profesionales que se gradúan en una región y que se emplean en otra. Nosotros lo queremos estudiar, ojalá después de este periodo. Y las universidades nos han validado ya que esto es evidente y que es un problema con magnitudes que debieran preocuparnos al menos. Y por eso están participando con nosotros y están de acuerdo en que debiera haber una mayor triangulación. Ellos asumen tal vez que deben involucrarse más con el sector público y más con el sector privado, siendo que lo hacen, se vinculan con su entorno, pero necesitamos más. Con mayor fuerza. Y necesitamos que sea en torno a nuestra identidad regional, para que los profesionales que se forman ahí, se desarrollen ahí según las necesidades que tiene nuestra región, o las oportunidades productivas que tenemos, o las industrias ya consolidadas que tenemos. Pero también viven el tema del centralismo las universidades, porque hay incentivos para centralizar su oferta o para centralizar su toma de decisiones. Y ejemplos como mi misma casa, mi alma mater, la Adolfo Ibáñez, que se fundaba a partir de la Escuela de Negocios de Valparaíso, hoy en la Escuela de Negocios la Adolfo Ibáñez. Claro. Y su rector está en Santiago. Tiene un prorrector acá y lo hace muy bien dentro del entorno. Y viene de la Universidad Católica.
Y viene la Universidad Católica y estuvo también en la Universidad de Santa María en su minuto, antes de que se decidiera ser autónoma. Pero esto responde a las causas del problema que nosotros definimos como el carácter centripetal de Santiago, y va mucho más allá de los deseos que nosotros tengamos. Y esto se debe, nosotros hemos enumerado algunos, puede que hayan más, pero primero el centralismo del Estado, que ha sido histórico y propio de nuestra cultura. La falta de competencia y capacidades en los gobiernos locales y regionales para desarrollar con más potencialidad las regiones. Y esto es súper duro, y no lo digo yo, lo dice la OECD en su observatorio territorial del año 2009. Así es. Y es un círculo vicioso, porque además las autoridades de Santiago dicen y tienen mejores sueldos, porque los de regiones que tienen menos competencia, por lo tanto tienen mejores sueldos, y hay un incentivo en donde hay muchos motivos para no darle más atribución a las regiones. Y bueno, de esto se ha dedicado otras comisiones y otras mesas de trabajo para hacer una descentralización administrativa y fiscal y política incluso. Pero, ¿qué otras cosas hemos visto? La concentración del poder. Si nosotros vemos los grandes grupos económicos, los family office, están todos concentrados en Santiago, con sus casas matrices allá, demandan servicio allá. Y ahí cuando hablábamos del tema moral, ¿por qué algunos se van para allá? Es porque quieren codearse o estar en entornos, en conversaciones, con gente que vive realidades similares en términos comerciales, en términos de contacto, en términos de vivencia en el extranjero, etc. Y Douglas North, que es un premio Nobel de Economía, dice que es muy difícil revertir esta situación, porque aquel que detenta el poder, que lo tiene, es súper difícil que lo comparta, implica ceder poder, exactamente. Claro. Y ese poder hay que quitarse. Además, el capital humano tiene una naturaleza centrípeta. Es decir, las personas más calificadas buscan empleo bien remunerado y un ambiente estimulante como el que conversábamos, que se encuentra mucho más fácilmente en territorios donde hay una alta densidad de interacciones y de otras personas con un capital humano similar. Y eso favorece el empobrecimiento cultural y económico de los territorios, que ven cómo se fugan su capital humano. Otra causa muy importante, la desidia de los habitantes locales, o la falta de conciencia y empoderamiento para hacernos cargo del desarrollo endógeno, de nuestro propio destino. Al parecer hemos perdido calidad en términos formativos, o Santiago ha ganado calidad en áreas en las cuales las regiones eran referentes. Por ejemplo, los negocios, cuando a la Escuela de Negocios de Valparaíso, a donde yo estudié, venían muchos santiaguinos a estudiar acá, porque esta era la escuela de negocios que tenía cierto pensamiento económico liberal, exactamente. Pero en el minuto en que Santiago nuestra escuela se va a Santiago, ya no tienen incentivo a venirse para acá. Ninguno. Entonces, al final, este tema de la fuga de talento es un círculo vicioso. Completamente. En donde se fugan los talentos, se fugan las habilidades, se fugan los conocimientos, porque tienen mejores oportunidades en Santiago. ¿Por qué? Porque Chile está centralizado. ¿Y esto qué significa? Que hay una baja productividad y una baja competitividad en el resto de los territorios. Entonces, lo que nosotros tratamos en la mesa es de generar o transformar este círculo vicioso en uno virtuoso. Y para eso nosotros creemos que hay que revertir el carácter centripetal de Santiago. Y asumimos que esto es responsabilidad tanto de Santiago como de nosotros. O sea, acá no... ¿Y el cómo ya lo tienen identificado ahí, o siguen en la discusión? No, ya tenemos las primeras hipótesis que tienen que ver con profundizar en este tema, entendiendo que es un tema de voluntad, es un tema de liderazgo y es un tema de identidad. Es un tema de voluntad porque lo que necesitamos no se va a dar por sí solo. Tiene que estar la voluntad, y esto tiene que ver con temas políticos, y esto se está trabajando. Es con un tema falta de liderazgo, porque los cambios que necesitamos los necesitamos conducir nosotros. Y necesitamos más líderes con vocación regional y con conocimiento de la región, que pongan sus capacidades y sus competencias al servicio de la región, no solo al servicio de sus empresas y de sus intereses individuales. ¿Por qué? Porque ese no es el modelo de desarrollo sustentable que necesitamos como sociedad. ¿Qué más? Es un tema de falta de identidad. ¿Por qué? Porque es esencial que la sociedad civil se incluya de manera activa en los procesos de descentralización y de desarrollo, requiriendo personas y sociedades y regiones con una fuerte identidad, que esto tiene que ver con saber quiénes somos y saber qué queremos. Nosotros no sé si tenemos muy claro eso, no sé si tenemos muy claro qué queremos, y ahí es donde el desarrollo estratégico es fundamental, pero desde la innovación,
desde la innovación. No estoy hablando de tecnología, no estoy hablando de científicos, estoy hablando de innovación como camino para crear valor. Lógico. Y por eso excede por lejos el mundo de los negocios. Exactamente. Sí. Cuando me preguntas cómo hacerlo, con innovación. Es decir, todas las propuestas que esperamos salgan de esta mesa tienen que ser propuestas innovadoras. Nosotros no queremos proponer propuestas de políticas públicas de los años 70, de los años 80, que tienen que ver con subsidios, con temas de corto plazo, que una vez que se acaba el incentivo por un tema económico va a volver a donde se fueron o se van a ir, sino que tiene que ver con un tema más de las personas. Mira, perdona, Aitan, nosotros hemos llegado a la conclusión que te voy a comentar muchas veces acá, y finalmente siempre rebotamos en un problema de la calidad de la política y de la calidad de los liderazgos, finalmente, porque cuando tú eres un simple resumen del interés santiaguino o eres un simple vocero de intereses específicos, y esto de capitán a paje, de derecha a izquierda, en fin, pasando por todos lados, y no existe una comprensión profunda del desarrollo endógeno, el relato, el que queremos, porque yo coincido plenamente y los felicito por el trabajo que están haciendo. Tengo solo un punto de lo que tú mencionabas, que respecto a la desidia de los habitantes. Yo tengo una duda ahí, porque yo creo que más que desidia a los habitantes es un problema de liderazgo, que no sabe involucrar a la sociedad en un proyecto regional de potencia, y esos son los liderazgos locales que en crisis. Valparaíso es una ciudad maravillosa, pero que no está, que me perdone el alcalde, pero que no está siendo conducida. Entonces, cuando uno le plantea a los santiaguinos, oye, ¿por qué no generamos, a propósito de la innovación, por qué no generamos una zona franca cultural en Valparaíso y permitimos que las editoriales, los sellos discográficos, los centros, los centros de cine, audiovisuales, se vengan a vivir a Valparaíso, los artistas vivan en Valparaíso y uno pueda retener, por ejemplo, talento en un ámbito donde nosotros tenemos una ventaja competitiva, ¿ya? Y los santiaguinos te dicen, no, estás loco, o sea... Se nos acabó el tiempo, estamos mal. Eitan, te vamos a tener que volver a invitar. Sí, vamos a venir a contar propuestas como esa. Sí, para que nos cuentes del estado de avance. Sabemos que entregan en septiembre a la comisión asesora. Muchas gracias, Eitan Fried, coordinador de la Mesa de Retención de Talento. Gonzalo. Muy buen trabajo, felicidades. Gracias y nos encontramos el próximo sábado en Piensa Valparaíso. Bien, pues, hasta luego.